Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 237. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar los capítulos 37, 38 y 39. El Salmo 37 es otro salmo acróstico, por esto su largura, con grupos de 3 o 4 líneas, cuales comienzan con cada una de las letras del alfabeto hebreo, que son 22 letras en total. El tema del salmo es semejante a una pregunta común sobre el bien y el mal. La pregunta es, ¿por qué prosperan los impíos mientras que sufren los justos? Algunos de ustedes conocerán las palabras de este salmo de cualquiera de varias canciones basadas en el Salmo 37. En este salmo, David considera el camino de los impíos y cuál debe ser la respuesta del justo frente a tales observaciones. Notarán cómo David describe el camino de los malignos como perecedero. En los primeros 2 versos son como hierba cual se seca y es quemada. En los versos 9 y 10 son destruidos tan prontamente que la gente lo buscan y no los hallan. En los versos 12 al 15 se envuelven en sus propias acechanzas contra los pobres e inocentes. El verso 17 describe que sus brazos serán quebrados, no literalmente, sino indicando que su alcance será limitado por Jehová. En el verso 20 son como la grasa consumida por el fuego en el altar de Dios. Son entregados por Jehová a la justicia en los versos 32 y 33. Los versos 35 y 36 los describen como laurel verde cual pasó y ya no está. Finalmente, en el verso 38 describe que el final de los transgresores será destrucción. En contraste, la mayor parte del salmo trata acerca del justo, el cual no se debe impacientar por causa de los malignos. La confianza de los justos está en Jehová, y David menciona los múltiples beneficios del justo por su confianza en Dios. Primeramente, notarán el concepto de herencia de la tierra. Esto es una referencia explícita a la promesa del Antiguo Testamento de que Dios le entregaría la tierra prometida a Israel por heredad perpetua. Notarán este concepto repetido en los versos 9, 11, 18, 22, 29 y 34. Para David, en vez de enfocarse el justo sobre el maligno, debería en vez perfeccionarse continuamente en su justicia, porque esto traía bendición sobre su vida. En vez de cuestionar la prosperidad del impío, el justo debería confiar en Jehová y deleitarse en él para que Jehová hiciera por el justo lo que no podía hacer por sí mismo. Debe guardar silencio ante la prosperidad de los injustos y dejar la ira y el enojo, los cuales lo asemejan más al impío que a Jehová. Por su mansedumbre, los justos heredarán la tierra. Noten en el verso 13 una segunda referencia en los salmos a Jehová riéndose de los impíos. Debe el justo contentarse con lo poco que tiene en vez de ser guiado por su afán y avaricia. Pueden verlo en el verso 16. Noten el verso 23, cual muestra un concepto común entre los salmos. Pueden mirar, por ejemplo, al Salmo 119, verso 133, cual también habla del Señor ordenando los pasos del justo. El verso 25, bastante conocido, explica la provisión de Jehová para los justos. En el verso 27 repite que el justo debe apartarse del mal y hacer el bien. En el verso 30 los exhorta a hablar sabiduría y justicia. El verso 37 los exhorta a la paz con todos. Y finalmente menciona en el verso 40 que Jehová librará a los justos de los impíos y será su salvación. El Salmo 38 es otro de los salmos de penitencia en los cuales David se humilla delante de Dios, aparentemente provocado por los efectos o las consecuencias de su pecado. De inmediato pide misericordia de Dios y que Jehová no lo reprendiera o desechara por su mal. Noten en el verso 2 la descripción de la condición como de ser traspasado por las saetas de Jehová. Deben recordar esta frase de nuestra lectura en Job capítulo 6 verso 4, en donde Job describe su condición de semejante manera. Los versos 3 al 8 describen una angustia física tanta como espiritual. Es posible que David atribuyera su enfermedad a castigo de Jehová por algún pecado, lo cual es totalmente posible, pero también implica la teología de retribución. Su cuerpo estaba dolido y angustiado
y David se encontraba debilitado y encorvado. En los versos 9 al 12 describe cómo sus amigos y familiares se han alejado de él por su condición y pensaba él hasta morir. Noten las referencias a la luz de sus ojos faltando en el verso 10. Esta es una referencia a la vida del hombre. Como era común en los días de David, un rey enfermo quedaba expuesto a las maquinaciones de sus enemigos para matarlo. David menciona esta amenaza en el verso 12. En los versos 13 al 16 describen la confianza y la oración de David delante de Jehová, haciéndose como sordo y mudo delante del rechazo de sus amigos y compañeros, con tanto de esperar la respuesta justa de Jehová. En los versos 17 al 22, David confiesa su maldad delante de Jehová, sin lujo de detalles, indicando que David reconocía cuál pecado específicamente había contribuido a su presente condición y posiblemente hasta fue enfrentado por profeta como en su pecado con Betsabé. De todos modos, pide socorro y misericordia prontos de Jehová, quien aún consideraba ser su salvación. El Salmo 39 es escrito por David a Jedutún, director de los músicos. El salmo se compone de 3 segmentos. Los primeros 6 versos describen cómo David quiso guardarse de pecar con sus palabras frente a las cosas que observaba. Sin embargo, en el verso 3 describe que ya no podía contener sus palabras y proclama las palabras de los versos 4 al 6. Noten el enfoque de las palabras de David. Su pensamiento y sus palabras se basan sobre el concepto de la brevedad de sus días, lo cual indica una o varias cosas. Primeramente, pudiera ser que algún conocido de David pereciera y David se desesperó por la aparente injusticia de su muerte. Segundo, que David mismo se encontrara en condiciones adversas y se preocupara de morir antes de cumplir sus planes. Tal vez David se veía afligido en sus días mientras que observaba la prosperidad de los malignos. De todos modos, noten el Sela entre el verso 5 y 6, indicando que David contemplara la brevedad de sus días antes de expresar que los días del hombre son como sombra pasadera. Noten en los versos 7 al 11 que David se describe en condiciones similares a las del previo capítulo, pareciendo ser que David se encontrará afectado de salud, si en la misma condición o en otra circunstancia completamente distinta a su previa condición, no lo sabemos. De nuevo, describe su aflicción como efecto de su transgresión y la mano de Dios sobre su vida. Hay un Sela al final del verso 11, indicando reflexión antes de la oración final en los versos 12 y 13. Los versos 12 y 13 contienen la oración de David, el cual se parece a la oración de Job, pidiendo que Dios quitara de él su mirada para que pudiera recuperar. Esta es una indicación del pensamiento de David, que Dios lo castigaba por algún mal que hizo. La historia de David en la Biblia contiene algunas ocasiones en las cuales David sí fue castigado por sus hechos. En todos, Jehová le indicaba a David el motivo de su condición y David se arrepintió, como vemos en este salmo. Estos han sido los salmos 37, 38 y 39. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.